la deudora es la sociedad, entonces a la que hay que reclamar es a la sociedad. ¿Está? Es la sociedad. Él no, en principio, después por un mal desempeño podrá la sociedad, los socios ejercer una acción conforme al 274, ¿sí? Por responsabilidad por el mal desempeño, y él y el directorio responderán los miembros en forma ilimitada y solidariamente. Pero él no es, si es una deuda de la sociedad justamente en cualquier tipo social es así, en cualquier tipo la que responde es la sociedad, aún en las sociedades de personas donde los socios todos o gran parte de ellos responden en forma ilimitada, la que responde es la sociedad, y si no alcanza el patrimonio social y ellos no pueden, aún interponiendo el beneficio de ejecución, no tienen cómo, qué otorgar, qué otorgar a embargo, qué oponer a embargo, viene de la sociedad, entonces recién ellos van a responder, ¿sí? Porque justamente el instrumento societario, esta herramienta, este recurso técnico, ¿no es cierto? Justamente este recurso generado por el derecho, en este caso especial por la ley que recoge esa teoría, ¿no es cierto?, en el artículo 2 de Ferrara, lo que le permite es eso justamente a los socios. Emprender o promover negocio, emprender negocios, actividades, explotar una empresa, sin poner en riesgo su patrimonio personal, o al menos directamente su patrimonio personal, sino primero a través de esta persona que generan con una personalidad de cada socio a la de cada integrante. ¿Está? Sí, doctora. Muchas gracias. No es. Después, no sé, habíamos alcanzado a dar todo, ¿cómo se llama? Directorio, y vimos los órganos de fiscalización, asamblea, el órgano de gobierno. Profe, que usted estaba explicando el voto acumulativo cuando se cortó la clase la semana pasada. Ah, pero llegué a dar la responsabilidad de los directores. Claro, se cortó, eso sí sé que se cortó, pero no me acuerdo en qué momento se cortó. Yo no tengo anotado, por lo menos en mi apunte, que hayamos hablado de responsabilidad de los directores. Bueno, vimos el nombramiento, el honorario, quién los nombra, todo eso vimos, las características. Bueno. Bueno, entonces, el directorio entonces es el órgano de administración de la sociedad. Es decir, es aquel que realiza la gestión justamente, y en cuanto a la gestión, ¿no es cierto?, la organización interna, esa gestión de la sociedad. ¿Y quién representa? Acá está diferenciado entre como órgano de administración propiamente dicho y la representación. Hacia la relación hacia afuera, la representación de la sociedad con respecto a los terceros, lo tiene no el directorio órgano, ni cualquiera de los directores, indistintamente, por ejemplo, sino lo tiene el que preside, el que está nombrado, es nombrado presidente o los que presiden el directorio, o en su caso su reemplazante. Ese es el representante legal porque la ley así lo impone, ¿sí? Es el presidente del directorio, el que preside o los que están nombrados como presidentes, si fueran más de uno, o el presidente y si está nombrado el suplente o el reemplazante de este presidente del directorio. Entonces él es el que representa
a la sociedad. Pero con respecto a la gestión, al cumplimiento, ejecución de las resoluciones sociales, aquellas que fueron aprobadas, votadas en la asamblea como órgano de gobierno por los socios reunidos en la asamblea, ese es el directorio, el órgano, el cuerpo, ¿no es cierto?, administrativo, el órgano administrativo que es el directorio. Este directorio, entonces habíamos visto, puede ser unipersonal, puede ser plural, es decir, si fuera plural, si está integrado por más de uno, por más de un director, es un órgano colegiado, que es una de sus características, que quiere decir que las decisiones la van a tomar por mayoría, por lo tanto, deben nombrarse, si fuera colegiado, si fuera colectivo plural, deben nombrarse en un número impar al efecto de evitar el empate, salvo que el estatuto se reserve, es decir, en el estatuto se determina, se establece el número mínimo y el número máximo de estos directores, de tal manera que en ese caso puede llegar a establecerse pueden ser un número par, ¿no es cierto? Pero de lo contrario se prefiere el número impar para evitar justamente ese empate. Además de las características que tiene el director, que puede ser socio o puede ser tercero, es decir, pueden ser accionistas o pueden ser terceros, o pueden ser algunos accionistas y otros pueden ser terceros, buscando algún profesional hoy en día gerenciar, es decir, algún especialista en empresa, en administración de empresa, en organización, en virtud de lo mejor de la complejidad de los negocios, de la complejidad de la empresa que subyace a esa sociedad, o si no, son los mismos, muchas veces son los propios accionistas, ¿no? Los accionistas, los mayoritarios, o accionistas fundadores, socios fundadores que se reservan esos cargos. Este órgano, además de ser, en el caso que fuera plural, colegiado, además tiene las características también de ser obligatorio, es decir, es necesario. No puede prescindirse de un directorio. No pueden ellos establecer, por más que lo establezcan en el estatuto, se tiene por no escrita, no es válida, no es oponible esa cláusula y no es válida, ¿sí? Que ellos decidan administrar, por ejemplo, indistintamente cualquiera de los socios. No, tienen que organizar un directorio. Entonces, es necesario, es tipificante, además es una de las características que tipifican a la sociedad anónima, el órgano de administración directorio. Y además es permanente que ello surge de la propia ley cuando dice que en el caso de que se decida prescindir de la sindicatura, que sí en ese caso hay dentro de las clases de anónima, las cerradas, pueden prescindir. Es decir, ninguno de los supuestos del 299 puede prescindir de sindicatura, pero las cerradas sí pueden prescindir siempre que estuviera dispuesto eso en el estatuto. En el estatuto deben establecer que ellos prescinden de organizar una sindicatura, ¿no? O la sindicatura, que es el órgano de fiscalización interna, uno de los órganos de fiscalización interna de la sociedad. Entonces, si prescinden, la ley impone, le establece que deben nombrarse directores titulares y sus suplentes. ¿Por qué esto? Porque en el caso de vacancia, en el caso de que quede vacante cargos en el directorio, hasta tanto se convoque y se reúnan los socios en asamblea para nombrar a los nuevos directores, porque es la asamblea y es tema de asamblea ordinaria, nombrar, remover y juzgar, determinar la responsabilidad o no por el desempeño en su cargo de los administradores, es decir, de los directores, del presidente también del directorio, es decir, del representante legal, también de los miembros de la sindicatura o del Consejo de Vigilancia como órganos de fiscalización interna, y también, como ya dije, elección, remoción y responsabilidad de los mismos.
es tema de asamblea ordinaria, ya sea general o por categorías especiales. Pero también lo puede nombrar el Consejo de Vigilancia. El Consejo de Vigilancia también puede nombrar con ciertas características, con ciertas pautas, los puede nombrar el Consejo de Vigilancia a los directores. Y la sindicatura solamente en caso de vacancia. La sindicatura solamente en caso de vacancia. ¿Qué quiere decir? En caso de que, por alguna razón, quede vacante, ¿sí? Le pasa algo al director o a alguno de los directores, o fallecieron o se inhabilitan, ¿sí? Entonces queda vacante. Y entonces, provisoriamente nombra a los provisorios y convoca a la asamblea ordinaria dentro de los siguientes 4 meses al efecto de que se reúna la asamblea y los socios en una asamblea elijan, nombren a los definitivos. ¿Por qué? Porque la sindicatura es el órgano de fiscalización. Controla justamente inspecciona, controla, investiga lo que está haciendo el directorio y que el directorio cumpla con la ley, con el estatuto, con el reglamento. Entonces él no puede nombrar a los miembros del directorio que luego los va a controlar, ¿no es cierto? Salvo ese caso de vacancia. Y por eso dice, si se prescinde de sindicatura, es obligatorio que estén los suplentes, porque ¿qué quiere decir? Que el directorio no puede quedar acéfalo. Y eso es lo que determina que además es permanente. Además de ser obligatorio, necesario, colegiado en el caso de que fuera plural, y permanente, ¿sí? No puede quedar, a diferencia de la asamblea, que no es permanente, porque la misma ley determina la convocatoria, y si yo la tengo que convocar a la asamblea es porque no tiene una actuación continua y permanente. Tampoco los directores están todos los días a las 8 horas reunidos, no. Ellos organizan, la ley pone pautas, dentro como mínimo 3 meses una reunión, determinar, ellos van a establecer, para decidir, para votar, y para ir gestionando, no sé, realizando los actos propios de gestión, ya sea ordinarios, extraordinarios, que requiera hacer, pero en cualquier momento ellos tienen que estar a disposición. Por eso justamente le exige también que ellos fijen, que tengan su domicilio real en la República, que fijen domicilio especial en la jurisdicción y que tengan su domicilio real, un porcentaje de ellos en la República. Es decir, de tal manera que puedan inmediatamente ser citados o estar comunicados, reunidos. Entonces es un órgano permanente ese directorio. Bueno, como ya dije, ¿por quién puede ser nombrado? Ellos tienen derecho a un honorario, es decir, en el caso que los nombra la asamblea, puede ser porcentual, es decir, será porcentual un porcentaje entre un 5 y un 25%, cuando hubiera distribución de ganancia, va a variar. Si hay distribución de ganancia, viene al máximo un 25%, o disminuye a un 5% hasta en el caso de que no hubiera esa distribución de ganancia. Es decir, distribución en modo de dividendo, ¿no? En cambio, y duran hasta 3 ejercicios, pero pueden ser reelegibles. En cambio, cuando lo elige el Consejo de Vigilancia, si se organiza un Consejo de Vigilancia y lo facultan, está establecido en el estatuto la facultad de que puedan, aunque la ley lo establece, pero que ellos puedan designar a los miembros del directorio, por empezar, le pueden fijar una remuneración fija, es decir, un monto. No es necesario que sea un porcentaje, sino puede ser fijo esa remuneración. Y además, la duración, dice la ley, es hasta 5 años, que también pueden ser reelegibles. Es decir, esa es la diferencia cuando lo elige la asamblea ordinaria o cuando lo elige el Consejo de Vigilancia. Por supuesto, sí.
No, el Consejo de Vigilancia es si ellos lo organizan. Si deciden, es una facultad que tienen, ¿sí? Y organizan si quieren ¿cómo se llama? En el contrato, en el estatuto, ¿no es cierto? A diferencia de las del 299 que deben tener sindicatura, ¿sí? Que no pueden prescindir de sindicatura. Los miembros del Consejo de Vigilancia son todos accionistas, y es un órgano plural entre 3 y 15 miembros, y son todos accionistas, ¿sí? Tal es así que si organizan un consejo de vigilancia y prescinden de sindicatura en aquellas que pueden prescindir de sindicatura en la cerrada, deben contratar una auditoría externa anual. ¿Por qué? Porque los síndicos, entre los requisitos para ser síndico, como vamos a ver a continuación, está el título o la idoneidad. En realidad el título, porque tienen que ser o abogados o contadores, ¿sí? O sociedades con responsabilidad solidaria, con responsabilidad ilimitada y solidaria, integrada por esos profesionales y que se dediquen a eso, ¿no? Entonces, cuando prescinden de sindicatura, por más que organizaron un consejo de vigilancia, que son los accionistas, no todos tienen, los accionistas pueden no ser abogados y no ser contadores, ¿no? Y entonces le exigen, en ese caso, contratar una auditoría para informar para hacer la auditoría de los estados y registros contables e informar a la asamblea sobre los mismos, que es lo que se aprueba todos los años al cierre del ejercicio, aprueba la asamblea ordinaria, que se convoca a uno de sus efectos. Eso es uno de los temas, ¿no?, que se va a tratar. Entonces, pueden organizar, eso es una facultad que tienen, pueden tener sindicatura y no organizar nunca consejo de vigilancia, ¿sí? Pero las del 299 deben tener sindicatura, ¿sí? Y fíjense que la sindicatura en esos casos es plural, es decir, es colegiada, es plural, salvo los supuestos del 299 inciso 2, que están ahí por el capital, y la SAU, la Sociedad Anónima Unipersonal, que tampoco, que la sindicatura, pero a partir de una ley posterior a la reforma de la 26994, que es la 27.290, la ley 27.290, modifica esto y permite a la Sociedad Anónima Unipersonal que tenga sindicatura y directorio unipersonal. No puede prescindir, debe organizar, pero puede ser unipersonal. Mientras que en el inciso 2, el directorio debe ser plural y la sindicatura puede ser unipersonal. La sindicatura puede ser unipersonal, pero no puede prescindir tampoco. ¿Está? ¿Entienden eso? Bueno, y ellos también pueden ser elegidos por categoría de asamblea, es decir, la asamblea puede ser general, significa que ahí se convoca a todos los accionistas, cualquiera sea su categoría, sean accionistas con preferencia con voto plural o voto ordinario, o con preferencia patrimonial o no, o sean accionistas, por ejemplo, exclusivamente de acciones cartulares y de determinada serie, por ejemplo, si emitieron varias series de la serie C, o sean accionistas de escritural exclusivamente, es decir, una categoría especial. Y los temas a tratar en la asamblea especial son temas que le interesa exclusivamente a los accionistas de esa categoría que son convocados. Ahora, esa categoría especial de accionistas también puede nombrar por categoría, puede determinarse y autorizarle que nombren directores y que nombren síndicos también. En el caso de que se organice y se nombre sindicatura, que nombre síndicos, ¿sí? Es decir, se puede nombrar por categoría especial, o la asamblea general o la asamblea por categoría, de acciones o de accionistas. Así como lo nombra la asamblea por categoría, también lo remueve
la misma asamblea por categoría, ¿sí? Así como lo nombró, lo remueve a sus directores o al director o a alguno de los directores que nombró esa categoría de accionistas. En cambio, cuando elige el Consejo de Vigilancia, que tiene, conforme al artículo 281, creo que es en uno de sus incisos, que le faculta justamente a nombrar a los directores, los puede nombrar, pero no los puede remover. Los remueve la Asamblea General. ¿Sí? No los nombra el Consejo de Vigilancia, pero los remueve la Asamblea General. ¿Está? Ahora, vamos a la elección. Además de esa elección, puede ser por voto ordinario, es decir, voto ordinario o voto plural, pero una elección común, que cada uno elige a los candidatos teniendo en cuenta el voto ordinario, da un voto por acción. El voto privilegiado con voto plural puede dar hasta 5 votos, los votos que estén determinados, ¿no es cierto?, de acuerdo a esa categoría de acción. Si tuviera voto plural, puede darle 2 votos, 3 votos, 4, o darle 5 votos por acción. Eso ellos determinan en el estatuto y en el caso de los cartulares, en los registros de ambas, tanto de las acciones nominativas como en las cuentas de las escriturales, y si hubieran emitido los títulos, en el título también se puede referir a cuántos votos da, o si es privilegiada o no. En el caso de que decidan ellos votar o hacer uso del voto facultativo que está regulado en el artículo 263 de la ley, que es un sistema que lo heredamos del derecho anglosajón. Estados Unidos en realidad lo utiliza mucho para las grandes compañías. En realidad acá se puede hacer uso, no digo las nuestras grandes, también algunas SA importantes, hacen uso del voto acumulativo. Este voto acumulativo no puede estar regulado, ni tampoco establecer una forma especial de nombrar en el nombramiento de los miembros de directorio o de la sindicatura, también del Consejo de Vigilancia, que impida o limite el ejercicio del voto acumulativo, ni reglamentado tampoco en el estatuto de una manera que lo obstaculice o lo limite, ¿no es cierto? Porque es un derecho que tienen los accionistas, una facultad que tienen los accionistas que le otorga la ley. Lo que sí debe estar previsto en el estatuto, ellos deben plasmarse con respecto cuando organizan la asamblea y cuando organizan, es decir, que van a utilizarse, o que los accionistas tienen derecho, los socios tienen derecho a hacer uso del voto acumulativo, ¿sí? Y organizar conforme a la ley, dar algunas pautas, siempre que no impida, condicione o limite el uso o ese derecho de hacer uso del voto acumulativo. Ahora, el accionista que va a hacer uso, que piensa que puede hacer uso del voto acumulativo, porque ¿qué es lo que le permite? El voto acumulativo, como su nombre lo dice, el accionista si hace uso del voto acumulativo, va a acumular la cantidad de votos que le corresponde ordinariamente o por voto plural, porque puede tener voto plural por sus acciones y acumular también sus votos. Va a acumular los votos que normalmente a él le corresponde, a ese accionista o al accionista, los va a acumular en un porcentaje que establece la ley de las vacantes a cubrir, ¿sí? Solamente en un porcentaje, es decir, no puede votar, si fueran 6 vacantes, no puede votar por 6 candidatos, sino que va a acumular la cantidad de votos, las va a acumular en una tercera parte de las vacantes a cubrir. Si fueran 6 candidatos, 6 vacantes a cubrir, él va a acumular en 2. Él puede acumular sus votos, debe acumular sus votos entre 2 candidatos. Entonces, lo máximo que él si él llega a ganar la cantidad de votos con respecto a los que compite en esa tercera parte, él va a poder lograr como máximo 2 candidatos suyos, no ser nombrados como directores,
¿sí? Porque él compite en la tercera parte de las vacantes a cubrir, pero acumula sus votos. Y lo hace porque muchas veces, en base a lo que él está conociendo, la cantidad de votos que tiene, y piensa que otros accionistas tienen más votos que él, que si él no acumula, no va a lograr ningún candidato, ni siquiera ninguno de sus candidatos va a poder lograr llegar a cubrir esa vacante. ¿Está? Ahora, si el tema a tratar se convoca a la asamblea, porque todo esto se va a tratar en asamblea. Nosotros tenemos un régimen muy especial y es la ley especial. No obstante, vamos a ver cómo se flexibilizó ahora, sobre todo por la pandemia, la Inspección General de Justicia de Buenos Aires, de la Ciudad de Buenos Aires, y se está aplicando en las distintas jurisdicciones a partir de en marzo del año pasado, marzo-abril del año pasado, por una nueva resolución, permitió justamente la utilización de estos medios para votar, como reunión, como asamblea, ¿no? Por ejemplo, este método digital, un Zoom, donde los socios puedan conectarse, todos los socios accionistas se pueden conectar, pueden discutir, hablar y finalmente tratar los temas y votar. No obstante, ya se fue, el código unificado ya lo permitía, ya vamos a analizar también los artículos que correspondan cuando veamos asamblea, y la ley de mercado de capitales para las que cotizan en bolsa o hacen ofertas públicas de sus acciones, también ya había flexibilizado el sistema de utilizar otros métodos, ¿sí? Para el gobierno. Es decir, para tomar las resoluciones sociales, por ejemplo, siempre que fueran métodos fehacientes, seguros, donde se pueda realmente discutir y presentar el voto con certeza, con seguridad de cada accionista, ¿no? El sentido de su voto y conocer el sentido del voto de cada uno de los accionistas. Entonces, pero nuestro sistema, en realidad, si nosotros analizamos que vamos a ver la asamblea, y las asambleas deben ser convocadas, y la convocatoria es a través de publicidad edictal, es decir, se notifica a través de edictos que se publican en el boletín oficial, y para las del 299, para todos los casos del 299, también en un diario de mayor circulación del país, ¿sí? Se publica el edicto convocando a la asamblea, es decir, que exige esa publicación edictal. Y además, la presencialidad. Se convoca una asamblea en tal día, tal horario, generalmente depende del número de accionistas y depende de la sociedad. Si puede ser en la sede social, o si no, hay que acudir a un lugar donde puedan estar todos los accionistas cómodos y poder discutir y votar. Y hay que estar presente, el que no está presente no puede votar. De acuerdo al sistema de nuestro régimen legal, ya vemos que eso luego, y en virtud de una situación tan extraordinaria como la pandemia, hasta la Inspección General de Justicia a partir del año pasado lo admitió, ¿sí? Resolución 11 que modificó la resolución 7 del 2015, que impedía esto, modifica y se admite otros sistemas, ¿no es cierto? Por ejemplo, es a distancia, para que, como hay distanciamiento, que no obligue al movimiento, a la circulación de los accionistas, ¿no? Al traslado de los accionistas. Entonces, en el caso de que el accionista que quiera hacer uso del voto acumulativo, sale publicado que hay una asamblea. Se entera por esa publicación de la asamblea, o le notifican por un medio fehaciente de la reunión ahora de este Zoom que es la asamblea. Entonces, él debe, de acuerdo al régimen de la ley, él debe dar aviso al directorio de que va a estar presente, o de que tiene intención por lo menos de estar presente en esa asamblea. Y supongamos que entre los temas a tratar, porque se publica en esa publicidad edictal, en esa publicación del edicto, deben estar los temas a tratar.
¿sí? Los temas, el contenido de los temas que se van a tratar en esa asamblea. Entre los temas está el nombramiento de directores. Entonces, si yo estoy interesada en votar y creo que no voy a poder obtener mi candidato llegar a ser director por la cantidad de votos que tengo, entonces notifico, no solo notifico que voy a estar presente, que son 3 días hábiles de anticipación a la fecha de la asamblea, con 3 días hábiles de anticipación. Si la asamblea es el 30 de junio, 3 días hábiles antes del 30 de junio yo tengo que notificar. No se cuenta el día de la asamblea, el 30 de junio no se cuenta. Si hay feriado, los feriados nacionales no se cuentan. Y si hay domingo, tampoco se cuenta. Entonces, tengan en cuenta eso para la notificación, que a lo mejor esos 3 días hábiles, porque está pidiendo hábiles, es uno de los pocos plazos hábiles que pide la ley. Si pide 3 días, a lo mejor se pueden convertir en 5 días, ¿sí? En 6 días con anticipación, porque solamente se cuentan los días hábiles. Entonces, con esa anticipación legal, yo tengo que avisar que voy a estar presente, tengo que depositar mis acciones. Ese depósito de las acciones significa de las acciones en el caso de que fueran las cartulares emitidas, que la sociedad haya emitido las cartulares y que yo las tenga en mi poder a esas cartulares, ¿sí? Entonces las tengo que depositar con 3 días hábiles de anticipación en la sociedad, en la sede social, a disposición del directorio. Si ellas están emitidas, pero no las tengo yo, sino están depositadas en un banco, por ejemplo, o en un organismo especial, una empresa que se encarga, o si cotizan en bolsa, en la caja de valores, por ejemplo, del mercado de valores donde está cotizando esas acciones, yo tengo que pedir un certificado a la autoridad, a esa autoridad o al encargado o a la autoridad del banco, que me certifique que el depósito de esas acciones, qué acciones son, qué categoría, cuántas son, qué votos, cuántos votos me da, ¿sí? Y eso debo acompañar. Ahora, si ellas además están registradas, como ellas son nominativas ahora todas, ¿no es cierto? Las cartulares son nominativas, no endosables, van en un libro de registro. Si el libro de registro no lo lleva a la sociedad, entonces yo puedo pedir una certificación a la autoridad que lo lleva, al mercado la caja de valores, o un banco comercial, banco financiero, de inversión, a quien lleve el registro, le puedo pedir una certificación de ese registro de mis acciones al efecto de acompañar eso. Y si son las cuentas de las escriturales también, y no lo lleva a la sociedad, a quien lleva esas cuentas una certificación de las mismas. Si lo lleva a la sociedad, basta con que yo notifique, porque la misma sociedad, el directorio está llevando los libros de registro de las acciones nominativas no endosables y las cuentas de las escriturales. Por lo tanto, yo aviso que voy a estar presente, que tengo intención de concurrir a la asamblea, con 3 días hábiles de anticipación a la fecha de la asamblea, y con eso ya basta. Por supuesto, el directorio me da una recepción de que recibió justamente una constancia de que recibió mi notificación, y con eso yo me voy a la asamblea y estoy fehacientemente notificada y puedo concurrir a la asamblea, ¿sí? Ese momento es la oportunidad para dar aviso también al directorio de que voy a hacer uso del voto acumulativo. Ahora, una vez que yo aviso, así sea un solo accionista que notifique del voto acumulativo, que quiera hacer uso del voto acumulativo, ya deja abierta la puerta para que lo utilicen cualquiera de los accionistas. Porque el que preside la asamblea va a avisar, va a viva voz,
cuando da por la apertura de la asamblea, el presidente de la asamblea que se elige en ese momento, puede ser el presidente del directorio, puede ser alguien, o quien va a presidir la asamblea, lo primero que hace es dar aviso de si hay quórum, quiénes están presentes, cuántos votos tiene cada accionista con derecho a voto, ¿no es cierto? Cuántos accionistas con acciones con derecho a voto tiene y cuántos votos tiene cada uno, y que se solicitó ¿cómo se llama? Que se solicitó el uso del voto acumulativo. Entonces ahí ya deja abierta la jugada para que cualquiera pueda hacer uso. Y si la persona, el accionista que pidió, decide, porque se da cuenta que sus candidatos también son los candidatos a lo mejor de los socios mayoritarios, entonces no necesita acumular, o cuando se da cuenta que a lo mejor los otros no tienen tantos votos más que el que tiene él, o tienen porque transfirieron acción, entonces se quedaron sin voto mayoritario. Entonces, por alguna razón decide no hacer uso, no hay sanción, no hace uso y no hace uso, ¿sí? Directamente, porque es un derecho que tiene una facultad, no hay ninguna sanción. Entonces, ¿cuál es el procedimiento del voto acumulativo? Dicho esto, que son las generalidades, el procedimiento es, el que hace uso del voto acumulativo va a acumular los votos que le corresponden. Por ejemplo, si yo tengo 10.000 votos, yo acumulo, si yo no acumulo, si voto ordinariamente, ya sea un voto o voto plural, por acción, yo voto con todos mis votos, sin acumular, y le doy a cada uno de los candidatos por las vacantes a cubrir, ¿sí? Supongamos que son 6 vacantes a cubrir y yo tengo 50.000 votos, le doy 50.000 votos al 1, al 2, al 3, 50.000 votos a cada uno. A los 6 se va votando por cada vacante a cubrir. Y yo le doy 50.000 votos a cada uno de mis candidatos. Cuando más votos tenga mi candidato, si yo tengo más votos, por supuesto que va a ir cubriendo cada una de las vacantes mi candidato. En cambio, el que acumula su voto, supongamos acumula porque tiene 10.000 votos contra el otro que tiene 50.000. Entonces, nunca, por más que le dé 10.000 a cada uno, nunca va a llegar su candidato a cubrir alguna de las vacantes. Entonces, él acumula los 10.000 votos a la tercera parte, es decir, a 2 candidatos. Y se multiplica el número que tiene normalmente para el voto ordinario o con voto plural, 10.000 votos se multiplica por la cantidad de vacantes a cubrir. Si son 6 vacantes a cubrir, multiplico 10.000 votos por 6. Entonces quiere decir que yo tengo 60.000 votos para acumular. Pero solamente en la tercera parte, en 2 candidatos, que serían de 6, 2 candidatos. Pero como el otro que va a votar tiene 50.000 votos, yo no puedo distribuir entre los candidatos de la tercera parte, porque por más que le dé 50.000 votos a uno, me va a empatar. ¿Y qué? Para darle 10.000 votos al otro, que va a perder la otra vacante de la tercera parte, ¿no? Entonces yo no puedo distribuir. Yo le doy mis 60.000 votos a un candidato de los 2 que puedo votar, de los 2 cargos que puedo votar, lo acumulo en uno. Y ahí sí le gano al otro que tiene la mayoría y por lo menos me aseguro un candidato. ¿Sí? Me aseguro un candidato. Ahí le gano. Y el otro, en cambio, se va a quedar con las otras vacantes. ¿Sí? Si tiene la mayoría, se va a quedar con las otras. Pero en ese le gano. Porque en la tercera parte de las vacantes a cubrir, competimos tanto los que votamos acumulativamente como los que no acumulan, los que votan en forma ordinaria. En esa tercera parte competimos ambos sistemas. En el resto, en las otras 2 terceras partes, yo no compito.
Solamente compiten los que votan ordinariamente. ¿Entienden esto? Sí. Entonces, de esa manera, yo por lo menos me aseguré un candidato, ¿sí? Ahora, ¿cómo se computa? Y en el caso de que hubiera empate, van a desempatar, en la tercera parte van a desempatar tanto los que votaron acumulativamente y los que votaron ordinariamente, porque en esa parte competíamos los dos. Pero aquel que votó acumulativamente, supongamos yo que le di 60.000 votos a mi candidato y ya obtuvo un candidato, y si en el segundo puesto, supongamos, bueno, no en el, pero en el segundo yo tenía, pude haber empatado, yo ya no vuelvo a votar, ¿entiendes? Porque yo ya obtuve un candidato. Entonces yo ya me quedo con ese candidato, yo no puedo ir a volver a votar en el caso de un desempate, para un desempate. En cambio, aquel que votó acumulativamente pero no obtuvo ningún candidato, sí puede volver a votar para el desempate. Y va a competir con el que votó también, con otros que votaron acumulativamente o que votó ordinariamente. Y en el caso del empate de las otras 2/3 partes, los candidatos de las 2/3 partes que solamente votaron de forma ordinaria, van a desempatar aquellos que van a volver a votar, aquellos que votaron ordinariamente. El resultado de la votación, dice el apartado 8 del artículo 263, el resultado de la votación será computado por persona. Es decir, se computa por cada candidato por persona. Solo se considerarán electos los candidatos votados por el sistema ordinario o plural, ¿sí? El voto plural significa, pero es como que no acumularon votos. Si reúnen la mayoría absoluta de los votos. La mayoría absoluta de esos votos, el 50% más uno de los votos, ¿sí? De los votos presentes. Y los candidatos votados acumulativamente, el que obtenga mayor número de votos, aunque no alcance el 50% más uno de los presentes, pero el que obtuvo mayor número de votos, ese candidato de los que votaron acumulativamente ya llega, ¿sí? Siempre que alcance el mayor número de votos. Que puede ser que no alcance el 50% más uno y puede ser que sea necesario más del 50% más uno, ¿entiendes? Porque tiene que ser el mayor número de votos. Más votos, aunque sea un voto más que el que compite con él en esa tercera parte. Los otros, en la forma ordinaria, el 50% más uno de los votos, mayoría absoluta, porque es la mayoría requerida en la asamblea ordinaria y también en la asamblea extraordinaria, salvo los supuestos especiales que establece de la asamblea extraordinaria la última parte del artículo 244, que le exige una mayoría agravada, o si no, es la mayoría absoluta de los votos presentes. No se tiene en cuenta el capital social, sino el capital presente. Y esa es la mayoría que se requiere para los que votan ordinariamente. El candidato que ganó en la forma ordinaria tuvo que haber ganado con la mayoría absoluta de los votos presentes, ¿sí? En cambio los otros basta con que obtenga la mayoría de votos. Y así hasta votar la tercera parte. Y los candidatos votados acumulativamente que obtengan el mayor número de votos, superando a los obtenidos por el sistema ordinario, superando a los que votaron bajo el sistema ordinario, hasta completar la tercera parte de esas vacantes. En caso de empate entre dos o más candidatos votados por el mismo sistema, se procederá a una nueva votación en la que participarán solamente los que optaron por el dicho sistema. Si empatan entre los que votaron el mismo sistema, por el mismo sistema desempatan los de ese sistema. En caso de empate entre candidatos votados acumulativamente, en la nueva elección no votarán los accionistas que ya dentro de ese sistema acumulativo ya obtuvieron la elección de su postulado, es decir, de su candidato. ¿Está?
también se utiliza para la elección de, ¿cómo se llama? De la sindicatura o también los miembros del Consejo de Vigilancia. No sé si habíamos visto las prohibiciones